Aló, Mito, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre Joás, perdón, sobre Atalia, sobre Atalia. Ya, ¿cómo es esto? Vamos a hablar sobre varios puntos, ¿no? De Atalia. ¿Quién es Atalia? Ya, Atalia es una reina de Judá, que es la nieta de un rey de Sidón o Tiro, un rey fenicio. Es la hija de un rey de Israel y es la esposa de un rey de Judá. O sea, su estatus siempre ha sido eso y no lo va a perder. Eso no se pierde, eso se mantiene ahí. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos un punto, ¿no? Un punto, el estatus, ¿no? La búsqueda del estatus, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver este punto. Vamos a ver este punto. ¿Ya? Tenemos la Biblia y tenemos una dramaturgia que nos explica buena parte del punto. Nos da una buena perspectiva. Una buena perspectiva. En la Biblia se habla de esto en dos libros, el libro de los Reyes y en el libro del Paraliponemos, o llamado también el libro de las Crónicas. Nos dicen que Atalía, vamos a ver, por acá está, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri de Israel. Hija de Omri, el rey de Israel. Entonces, ¿con quién casa Atalía? Atalía casa con Joram, que tenía el mismo nombre que su hermano, ¿no? Joram era el hijo de Josafat. Joram era el hijo de Josafat. Y Ocosías era el hijo de Joram, ¿no? El hijo de Joram. Bueno, entonces ella casa con todo eso y ella sigue manteniendo su alto estatus, ¿no? O sea, de ser princesa, la hija del rey, ahora se vuelve reina. Pero Joram, pues, Joram asciende al trono, es un rey de Judá, reina a la vez que reina el otro Joram, que era su tocayo, de su mismo nombre en Israel, ¿no? En forma de una corregencia. Y mantuvo buenas relaciones con Israel gracias a la esposa. O sea, ella lo acerca a la familia de Acab, porque ella descendía de Onri. Ella era hija del rey Acab, que a la vez era hijo del rey Onri, que había fundado una dinastía. En ese tiempo Israel era un sitio muy inestable. Entonces, este rey Onri funda la dinastía, crea la ciudad de Samaria y trata de darle estabilidad al reino y a su familia y a su descendencia. Claro, no le duró mucho, ¿no? Pero eso era lo que se veía venir. Lo que se esperaba era otra cosa. Entonces, su influencia de ella hace que Joram se vuelva idólatra. Su hijo también se volvió idólatra. Entonces, mantuvo lo jaló a la familia de Israel, lo jaló ahí a sus relaciones con ellos. Entonces hubo revueltas, y todo, y Joram, pues, comienza a ayudarles, ¿no? Comienza a ayudarles y ahí viene su ruina. Primero tenemos Joram que ve cómo los edomitas se rebelan contra Judá, ¿no? La tribu de Esaú, ¿no? Se rebelan contra Judá, Joram va contra ellos. Y los edomitas le dan una paliza. Y se ve obligado a reconocer la independencia de los edomitas, de los hijos de Esaú. O sea, prácticamente demuestra una debilidad, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la misandría de Atalia. Es así. O sea, esa hipergamia se vuelve misandría cuando se decepciona del hombre de alto estatus. Entonces Joram pasó con sus carros de guerra para tratar de restablecer el dominio de Judá. O sea, él reconoce la independencia, pero después dice, no, yo sigo con la misma, ¿no? Y vuelve otra vez a tratar de reconquistar Judá, que se le había independizado, que le había dado pues una paliza y que se había independizado, ¿no? Pero él no, terco, intenta otra vez reconquistar la zona. Pero los idumeos lo cercan y aunque Joram logra romper ese cerco, no puede recuperar el reino de Edom.
también este otro sitio llamado Libna también se alza contra él, ¿no? O sea, ya no le tienen respeto, ¿no? Es lo que vimos antes con Cleopatra, ¿no? Al rey ya no le tenían respeto, ¿no? Al malote, ¿no? Ya no tenían respeto y eso aumentaba la misandría, ¿no? Igual sucede acá. Igual pasa acá, ¿no? Entonces aquí también pasa lo mismo, ¿no? Entonces Joram muere por una enfermedad en los intestinos, ¿no? Muere a los 40 años, ¿no? Ese tiempo la esperanza de vida, como hemos dicho antes, no era mucha. Entonces le sucede a su hijo menor, que es Ocosías. El menor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque había una banda armada de filisteos, árabes y etíopes que se llevaron cautivos a los otros hijos de Joram y a todas sus mujeres. Se habían llevado a todos ellos. Es así, o sea, prácticamente pues el reino estaba muy débil como para que una banda de estos vándalos se hayan llevado a toda la familia real como cautivos, ¿no? O sea, para eso pues, significaba pues que el reino estaba muy débil y que Joram no era exactamente la gran cosa, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la misandría, ¿no? O sea, ve como poco al varón. Porque ella era una reina, ¿no? Y si el varón no puede mantener, si el rey no puede mantener el reino, entonces ella no le sirve de mucho, ¿no? Y ella quería seguir siendo una reina, seguir manteniéndose en un estatus real, ¿no? Y eso le hace llevar puntos extremos. Y hemos visto que mientras más alto sea el estatus, más extremas son las medidas que van a tomar. Mientras más haya que perder, mientras más alto estatus tengan. Ya lo estamos viendo acá, ojo. Entonces, Ocosías toma el control y logra rescatar pues a los 42, a los hijos, ¿no? A los que habían sido tomados como prisioneros, ¿no? Durante el reinado de Ocosías de Judá. Y a la única mujer de Joram que rescataron fue Atalia, ¿no? Porque a todas sus mujeres de Joram se llevaron, pero solamente pudieron rescatar a esta princesa fenicia llamada Atalia, que era la mujer de Joram. Tiempo después, sus otros 42 hijos restantes, que habían sido secuestrados, fueron arrestados en Bet-Eket por Jehú, rey de Israel, y degollados en la cisterna de este sitio. Entonces ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, se lo lleva, logra rescatarlos, pero igualito Jehú, que aparece después, a quien el mismo Eliseo le entrega el reino de Israel, ¿no? Y le dice que acabe con toda la casa de Acab, ¿no? El mismo Jehú termina también con estos descendientes que habían sido rescatados, ¿no? Es así, ¿no? Entonces así empezó todo, ¿no? Empezó todo. ¿Qué vemos acá, no? Entonces, este rey, pues, vamos a ver qué pasó con este rey Joram de Israel, ¿no? Joram de Israel lo volvió popular, ganándose el efecto de apoyo, por lo cual no le costó mucho convencer a los demás generales que le apoyaran en su rebelión contra la casa real de Onri, ¿no? Eso le pasó con Jehú, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que regresa Atalia, ¿no? Es la única que regresa con vida, regresa allí, y Ocosías toma el control, como era el único que estaba ahí vigente, el único que estaba ahí pisando tierra de Judá, lo coronan rey. Después ya regresan los demás hermanos, pero ya había un rey coronado, ya no podían disputar nada. Entonces vemos ya un rey, a una Atalia que ve a un rey, que se casa con un rey que no logra defender al reino, que el reino es tan débil que hasta se secuestran a la casa real, ¿no? O sea, un reino debilitado. Ella ve eso, ¿no? Ve eso, un reino debilitado. Lo mismo que vieron las chicas de la conspiración del harén con Ramsés III, ¿no? También vieron un reino debilitado, ¿no? Y su estatus que peligra, entonces quieren mantener el estatus. Y mientras más alto sea el estatus, más medidas extremas toman. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta situación, ¿no? Tenemos ese punto. Tenemos ahora el tema de Jehú, ¿no? Aparece un tal Jehú, ¿no? Y Eliseo le dice, tú ahora vas a ser el rey. Así, de frente, ¿no? Entonces, entonces le dice eso, ¿no? Y entonces
Él agarra, ¿por qué? Porque su maestro Elías le había dicho que él iba a ser rey. Ahora Eliseo tenía que ungirlo y todo eso, ¿no? Pues ya empieza el tema, ¿no? Entonces Jehú tenía que acabar con la casa de Acab, que no es otra sino la casa de Onri, ¿no? Ya hemos visto quién era Onri. Entonces acaba con esa casa, pero hay un pequeño problema, que justamente una de las hijas de esa casa era era la esposa del rey de Judá, que tenía descendencia con el rey de Judá. Es así. ¿Te das cuenta? Entonces también tenía que acabar Jehú con parte de la casa de Judá. ¿Mm? O sea, es una contradicción, ¿no? Porque, ¿no? Como parte de la casa de Judá, ¿no? Una contradicción, porque, ¿no? ¿Cómo van a ser ahora, ¿no? O debe ser, entonces entraría pues otra rama masculina, ¿no? Pero no logró acabar con todos. No logró acabar con todos, porque solamente con los que tuvo a su alcance, nada más. ¿Qué hace Jehú? Justamente a estos descendientes, a estos que habían sido rescatados por el reinado de Ocosías, esos que habían sido secuestrados por los filisteos, los árabes, por estos vándalos, ¿no? Que habían sido rescatados, Jehú les termina de dar vuelta a todos ellos. Es así, ¿sabes? Por gusto los rescatan, igual Jehú se carga con ellos, ¿no? Entonces, también se carga con los parientes de Atalia, que están en Israel, con los hermanos y todos ellos, ¿no? También Jehú. Y Jehú se queda reinando en Israel, ¿no? Y en Judá, ¿qué pasa? ¿No? Porque ellos se van a pelear, ¿no? Antes de que Jehú entre a tallar, ¿no? O inmediatamente antes, Jorán, el tío que está en Israel, el tío de Ocosías, va a pelear y Ocosías le acompaña a pelear, ¿no? Como si fuera mucho, ¿no? Porque ya hemos visto el potencial que tenían, era poco, no era muy intimidante. Pero igual él sigue en la misma y sigue con la guerra, ¿no? No estaban en posiciones de hacer cosas impetuosas de guerra, porque ya habían sido prácticamente puestos en ridículo por los filisteos, perdón, por los edomitas, ¿no? Pero aún así él sigue con la misma. O sea, era un estado de debilidad y solamente piensan en pelear, cuando en verdad tenían que reforzarse dentro de sí mismos. Pero la acompaña contra los sirios. Van contra los sirios y los sirios le dan una paliza, otra vez. Lo dejan un poco mal herido a Jorán y Jorán tiene que retirarse. Y Ocosías va atrás de él. Y Jehú, mientras están viniendo, se carga a Jorán, a toda su gente de Jorán, y después se carga a Ocosías. Pero antes ya se había cargado a toda la familia de Ocosías. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Ya no hay Ocosías, ya no hay nada. Entonces, ¿qué hace Atalia? Atalia se da cuenta de que ya el reino está debilitado, ¿no? Porque ella estaba midiendo todo lo que estaban haciendo. Los únicos que no se daban cuenta eran los hombres. No se daban cuenta de que todo estaba cayendo, ¿no? Ahora Atalia ya tiene su plan. Su plan es quedarse con el reino de Israel y quedarse con el reino de Judá. Porque Jehú se acaba con uno y acaba con otro. Entonces Jehú, según ella, le está haciendo el favor de acabar con ambos reinos. Y ella se va a quedar con todo porque ella es la hija, ¿no?, de todos esos reinos. O sea, ese era su plan. Ese era su plan. Por eso no le importaba lo que le pasó a Ocosías. Ella ya, su misandría le había hecho ver como menos a los varones de su casa. Nos recuerda a Cleopatra, ¿no? ¿Te das cuenta? Cada vez hay más similitudes. Nos recuerda bastante a eso, ¿no? Esa misandría, ese egocentrismo de que ella es la reina y siempre va a ser la reina y que no va a permitir nada que la baje de estatus. ¿Qué hace Atalia? ¿No? Jehú acaba con toda la casa de Judá que lo tiene al frente. Con todo lo que tenga al frente, que sea casa de Judá, Jehú se lo carga y se convierte en rey de Israel. Porque así le habían dicho. Entonces él, pero no vuelve a ser, no intenta ser rey de Judá porque según él dice que el profeta le dijo solamente de Israel, no de Judá. ¿No? Pero igual tiene que terminar a la casa de Onri. Entonces lo hace. Es así. Bueno. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? Vamos a ver qué pasa con él. Este Jehú pues logra estar por 3 generaciones, ¿no? Su dinastía dura 3 generaciones, ¿no? Y después pasa lo mismo que él hizo. Alguien se carga a su nieto y se vuelve en su lugar. Un extraño, un general o alguien ahí importante, arma a su gente y se pone en su lugar de él, ¿no? Lo mismo que él hizo, también se lo hacen a su nieto.
Es así. Bueno, así funciona. Entonces, porque en Israel era así, hay un montón de dinastías. Siempre paraban, venía un general, algún potentado, armaba un ejército y se cargaba con el rey y se ponía en lugar del rey. Era así, o sea, no era exactamente pues una dinastía muy privilegiada, ¿no? Con mucho valor, no había eso. Entonces, aquí en este caso, Jehú se carga a toda la familia de Judá que era al frente, y ¿qué hace Atalia? Se carga con la restante. O sea, ella estaba viendo a Jehú como alguien que le podía servir en sus planes, ¿no? Aunque Jehú no se dé cuenta, pero aún así sus planes, como siempre, no funcionaron. Igual que con Cleopatra, no funcionó. Esta es la vida real, no funcionan los planes. Es así, pero en la naturaleza de ellas siempre está que va a haber un plan. Casi nunca logran completarlo, pero causan el daño. Causan gran daño y no logran ni siquiera concretar su plan. Ya lo hemos visto, ya. Te das cuenta de las similitudes con Cleopatra, ¿no? Entonces, ella, ¿qué hace Atalia cuando se da cuenta que hasta su hijo Cosías lo matan? Muy sencillo, acaba con los nietos. Con sus nietos de ella, que eran los hijos de Ocosías, que eran también nietos de ella, y también con otros miembros de la familia real. Acaba con ellos para ella ser la única con estatus real. Esa es parte de su egocentrismo. Una vez que ella es la única con estatus real, ya no hay más contendientes al trono. Ella no era de origen de la casa de Judá, pero como era la única que quedaba de ese estatus, ella se puso de reina, se impuso ahí de reina. ¿No? Así es, o sea, ese era su plan, ¿no? Y como también era de rey de Israel, entonces ella va a armarse, va a fortalecerse en Judá, y después se entra a Israel a tallar. Como siempre paran cambiando de reyes a cada rato, se paran matando entre ellos. Entonces va a haber algún desorden, va a pasar algo ahí, y ella va a aprovechar y va a unificar esos dos reinos bajo su mando de ella. Y va a crear una nueva dinastía que ya no va a ser ni la de Judá, ni las tantas dinastías de Israel. ¿Te das cuenta? Es algo parecido a lo de Cleopatra, ¿no? Que ya acabo con mi dinastía de los Ptolomeos y creo una nueva dinastía, ¿no? Con un malote romano. ¿Te das cuenta? Es la misma idea. Es la misma idea, ¿no? O sea, acaba con toda su familia. Entonces, Jehú le ayuda, sin darse cuenta, porque de ni se conocían, ¿no? Pero porque también entre los planes de Jehú estaba cargársela a ella si es que ella se topaba en su camino. Es así. Entonces vamos a ver, ¿no? Este tema, ¿no? Entonces ella ya estaba buscando eso, ¿no? Ese era su plan. Acabar con todo, que ya no haya más herederos, nada de eso, ¿no? Lo mismo que hizo Cleopatra, si te das cuenta. Lo mismo. Entonces Jehú se vuelve ya rey de Israel, ¿no? Entonces ella normal. Tarde o temprano va a pasar algo y ella va a aprovecharse de la situación. Pero por mientras, reforzarse y ponerse fuerte en el reino de Judá. Ya no había herederos, ella acabó con todos los herederos, menos con uno que ni cuenta se dio, que se lo ocultaron, el pequeño Joás. Se lo ocultan a Joás, y a Joás lo llevan al templo y lo cuidan ahí. Lo cuidan ahí, está unos cuantos años, y el sumo sacerdote lo presenta ante todos. Lo presenta ante todo el pueblo, lo unge como rey y se entera Atalia. ¿Pero qué hace Atalia? Para poderse consolidar en el trono, como ella no tenía familia real, ya había muerto su familia real israelita, todavía tenía parientes en Sidón, en Fenicia, pero ese no era su objetivo de ella, quizás después. ¿No? Quizás después, si se fortalecía ahí en esos dos reinos y creaba un super reino ahí, quizás podía extenderse al otro lado, ¿no? Pero eso ya es un tema a largo plazo, ¿no? Pero ella ya tenía un plan. Pero primero era este punto. Si funcionaba el punto 1, ya funcionó Judá. Funcionaba el punto 2, Israel. Funcionaba ese punto, llegaba al punto 3, que sería sus primos cananeos, ¿no? O de repente tenía otro plan distinto, ¿no? Pero también parecido a ese punto. Ya. Entonces, ¿ella qué hace? Ella se da cuenta de que había un heredero que se lo habían ocultado, uno de sus nietos que ya mandó matar, ¿no? Y comienza a decir conjuración. O sea, que estaban conjurándose contra ella. O sea, ya hemos visto este tema, ¿no? Como eso me recuerda a la streaming esta de videojuegos que les critica a los chicos porque no le pagan, no colaboran con ella, ¿no? Como si ella estuviera haciendo un gran trabajo, ¿no?
ahí exhibiéndose, ¿no? Tienen que pagarle, ¿no? Si no le pagan, entonces están de más, ¿no? No les interesa que estemos en pandemia, no les interesa nada, ¿no? Simplemente tienen que, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, esa falta de empatía, ¿no? Conjuración, comenzó a gritar que estaban conjurando contra ella, ¿no? Y lo que ella había hecho, ¿no? Es así, o sea, al final, pues, ella se vuelve fuerte gracias a los sacerdotes de Baal, que también eran medio malandros, ¿no? Que no eran exactamente unos monjes de monasterio, los sacerdotes de Baal, eran tipos bastante bravos. Entonces ella se hace fuerte con ellos y comienza ella a crear su estado de sitio permanente, ¿no? Su toque de queda en Jerusalén, ¿no? Para tener al pueblo oprimido. Así es como ella consigue el control, con sus manginas. Se consigue manginas porque ella ya no puede gobernar con otros miembros iguales a ella, de estatus real, porque ya no había. Ella era la única. Es la única e inimitable. Pero no se dio cuenta que había un chico de la tribu de Judá, un príncipe que había sido salvado. Ella quería ser la única con rango real. Y los demás por debajo de ella. Ahora se está entendiendo, ¿no? O sea, esa mentalidad algo ginocentrista. ¿No, Micto? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Atalia, pues, Atalia, vamos a ver, Atalia nace en el 842 y muere en el 835. Fue reina de Judá entre el 832 y el 835, ¿no? 842, ¿no? Y 835, ¿no? 842 y el 835, o sea, más o menos estuvo 7 años ahí, ¿no? Que es lo que vi, o sea, al chiquito Joás lo sacaron de bebito. A los 7 años lo ungen a Joás. Era bebito todavía. Es así. Entonces, esta chica, pues, ya estaba ahí, son 7 años, ¿no? Ella habrá pensado, pues, en poder tener descendencia, pero con otro, que no sea ni la casa de Judá ni la casa ¿no? Sino con otro, ¿no? Crear otra dinastía. O sea, borrón y cuenta nueva, así como, igual como quería hacer Cleopatra, ¿no? Acabar con todos los Ptolomeos y todo y crear una nueva dinastía, con un malote de mejor, ¿no? De mejor talante, ¿no? Igualito ella estaba pensando, ya. Igual, ¿no? O sea, tenía otro plan, ¿no? Es igual. Entonces, ¿no? Ahí también tenemos un poco de tema de complejo de Camila, pero ya más a la realeza, ¿no? El complejo de Camila en Roma, pues, es más a lo republicano, ¿no? En cambio, este es un complejo de Camila, pero más a la realeza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una rebelión, ¿va? Se rebelan contra Talia, hay un príncipe heredero, hay dinastía, hay rey, ella ya no es necesaria, se cargan a Talia y se cargan a los sacerdotes de Baal. Se acabó el problema y todos viven felices para siempre. Bueno, no tan para siempre, ¿no? Pero viven felices a partir de ese tiempo porque ya acaban con la chica esta llamada Talia, ¿no? Hay una ópera de ¿cómo se llama esta señora? No, este señor, perdón. Comela. Hay una ópera que se inspira en el Racine, Atalia de Racine. Atalia de Racine, ¿no? Hay una frase de Atalia de Racine con la cual inicia, ¿no? Que aquí el tema es la frase con la cual empieza todo esto. En vano me detienes. Así empieza la palabra, la primera participación de Atalia en la dramaturgia. En vano me detienes, ¿no? O sea, aquí nos están diciendo lo que estamos hablando aquí en la filosofía mixta. O sea, ella ya tiene un plan. Y según ella, su plan está funcionando perfectamente bien. O sea, en vano lo detienes porque su plan ya está orquestado, ya está bien planeadito, está bien ordenado y se hace tal como ella lo ha visto, ¿no? True Crimen, ¿no? Entra a nuestra página Mito en Facebook y ahí hablamos del True Crimen, ¿no? También he puesto aquí como enlace, ¿no? True Crimen, ¿no? A ellas les gusta ver los temas de crímenes, ¿no? Justamente por esto, pero... o sea, por eso me gusta ver el crimen real, ¿no? Es un género documental que se llama Crimen Real, ¿no? Y la audiencia de este género es femenino. Entonces, ella dice, en vano me detienes. Bueno, entonces vamos a ver, acá hay otro punto. Sí, en Racine empieza de otro modo, ¿no? Sí, vengo
a su templo a adorar al Eterno, dice. ¿No? Ella dice, vengo al templo a adorar al Eterno. O sea, ahí en Racine lo ve pues, como una señora que está mintiendo, ¿no? Sí, entonces, esa es la frase, ¿no? Sí, vengo a su templo a adorar al Eterno. ¿No? Entonces, bueno, entonces vamos a ver un poco más ya para terminar, ¿no? Para terminar este tema de Atalia, ¿no? Quiero hablar de un tema de un señor viejito que se fue a vivir con una señora, tenía ya 2 hijos, se murió la mujer, la esposa, y se fue a vivir con la madrastra, ¿no? Que ya tenía hijos de otro hombre, y les hizo una casa de 6 pisos. Cuando ya está viejito, le dio el COVID, y nadie le ayudó. El único que le ayudó fue su hijo. Fue su hijo que no vio por él, ¿no? Que no quiso ver por él, ¿no? Ese fue el único que le ayudó, porque la mujer no lo quería ayudar, ¿no? Más bien ella veía como un trabajo, un estorbo, entretener al viejo. Así, entretener al viejo, no quería entretenerlo, ¿no? O sea, era algo pesado, ¿no? Es así, ella ya sentía que era demasiado, o sea, era un trabajo entretenerlo para que le consiga todos esos bienes, toda esa comodidad. Y ahora que ya lo tenía, ya no necesitaba seguirlo reteniendo porque ya tenía la comodidad que ella quería. Es así, y no le ayudaron con el COVID, más bien sus hijos le ayudaron al viejo a conseguir el oxígeno para poderse salvar del tema del COVID. Para que veas, ¿no? Para que veas, o sea, es así, y los hijastros le pedían dinero para cuidarlo, tenía que pagar, a pesar de que él les había dado todo. No eran sus hijos y les había dado todo, ¿no? O sea, ahí ves tú el manginismo, ¿no? El manginismo, ¿no? O sea, o sea, es así, o sea, es lo mismo que Atalia, ¿no? Atalia ve al rey, el rey no funciona, el rey ya no le sirve porque ya ni siquiera defiende al rey, no nada. Entonces ella dice, toda esta camada no sirve, ¿no? Entonces, ¿no? Solamente sirve ella misma, ¿no? Porque ella ya no tenía descendencia, Atalia, ¿no? Pero aquí esta señora sí tenía descendencia de otro hombre, ¿no? Y ella solamente estaba con la camada que le servía, ¿no? Y él era solamente el que proveía, ¿no? El otro ya se había encargado del material genético, ¿no? Entonces, era así. Entonces ella lo veía así y ya no le interesaba al viejo, ya no le servía. Entonces no le ayudaba para superar su COVID. Y así fue como el viejito por un poco y se muere, ¿no? Si no fuera porque tuvo un hijo ampón que podía caminar por el Callao a comprar el oxígeno sin problemas. Era como ir por un jardín de flores, ir al Callao. Y él lo salvó, ¿no? Entonces, ese es lo que yo veo también en la vida real, ¿no? El tema de Atalia, ¿no? Hay un montón de Atalias por todo lado. Entonces, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos terminar con otra cosa más. Tenemos una Atalia, que es una reina usurpadora, ¿no? En la versión de Comela. Es alarmada por la numerosa presencia de levitas en el templo, que van a ungir al rey. O sea, ella le cae por sorpresa que había un heredero al trono, le cae por sorpresa, ¿no? Porque ella se había cargado ya con todos sus propios nietos. Porque ella ¿por qué lo hace? Porque está al ver a su esposo, el rey, que no podía defender al reino, que hasta se secuestraban a los miembros de la familia real, ¿no? Ella ya veía como que no era una buena camada y que tenía que crear otra dinastía, o al menos vivir lo mejor que podía, ¿no? Pero siempre conservando su estatus de reina y con los demás por abajo de ese estatus. Ella, que era una usurpadora, ni siquiera pertenecía por sangre a la familia real de David, pero ella ya, como era la única con ese estatus, ya lo había todo planeado, ¿no? Entonces, ella que hace también con su propia descendencia, también la destruye. A su propia descendencia también manda a matar. ¿Por qué? Porque ella considera que no, esa misandría le hace detestar también a los descendientes que ella tiene con el rey, al cual ella empieza a ver como menos. ¿Te das cuenta? Igual que con Cleopatra, ¿eh? ¿No? Si ves lo anterior de Cleopatra, te vas a dar cuenta de la cierta similitud, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Comela en su dramaturgia? La reina usurpadora, alarmada por la numerosa presencia de levitas en el templo, comunica a su confidente, Matán, sacerdote de Baal, su estratagema. Va a hacer creer a los judíos que ella misma, inocente de la matanza, ha salvado a uno de sus nietos, declarando culpable del crimen al rey de Israel.
O sea, Jehú, ¿no? Jehú que se había cargado con todos, ¿no? O sea, ella va a hacer creer que ella era inocente de eso, ¿no? Que Jehú era el que había, no ella la que había matado, ¿no? Como Jehú había matado parte de la casa de David, entonces ella dice que Jehú va a tratar, como ya pasó el tiempo, va a tratar de decirles que Jehú había matado a todos, que no era ella, sino que Jehú también había matado a los descendientes de David, que estaban en el palacio de David, en el palacio de Jerusalén, cuando Jehú estaba en Samaria. Claro que era imposible de pensar, ¿no? Pero ella era capaz de decir esa mentira. Jehú solamente mató a los que tenía en su camino, pero Jehú no entró nunca a Jerusalén, nunca entró a la zona de Judá, ¿no? Él se movía por Israel nada más. O sea, ¿cómo pudo haber matado a la casa de Acab, a esta casa de los descendientes de Acab y de Judá que estuvieran en Jerusalén si él no estaba ahí? Pero ella igual iba a hacerle creer ¿no? que era inocente de esa matanza, ¿no? Y declarar culpable a Jehú. Siguiendo con su ardid para aplacar a los judíos, Atalia ofrece el trono a Zebia, ¿no? O sea, a otra mujer. a la mamá de Joás, ¿no? Aquí crean la figura de Zebia, que es la mamá de Joás, ¿no? Pero en la Biblia aparece la tía, que es la hermana de Joás, la que lo salva. Aquí crean la figura de Zebia, para crear algo de drama, ¿no? De misterio, la cual alarmada decide huir, lo que participa a su hermana Josabet, que es la que le rescata al pequeño, que la insta a hablar previamente con Joiada, el sumo sacerdote, el que adiestra y cuida al rey, al pequeño príncipe, el que lo instruye. Encontrándose en el templo, recibe la visita del limpio Matam, el sacerdote de Baal, los manginas que resguardaban a Atalia, que viene a comunicarle la próxima abdicación de Atalia. Claro que era mentira, ella no iba a abdicar, ella siempre quería mantenerse en su estatus de reina. Para eso hizo todo lo que hizo. Pero bueno, esa es la estratagema, ¿no? Joiada no presta oídos al mensajero. Joiada era un hombre, un varón, o sea, él sabía cuando lo estaban engañando. Se daba cuenta al toque. Y lo expulsa a Matán del templo. Matán sale profiriendo amenazas, se ve descubierto. Los levitas cierran las puertas del templo y todos, en especial Joás, suplican a Zebia que no parta, ¿no? Ese es el acto 1, ¿no? Acto 2, Atalia monta en cólera, lo que Josabet, la tía de Joás, pone en conocimiento de su esposo, el cual encarga a su mujer que revele a Joás su verdadera identidad. Ismael, oficial y confidente de Joiada, anuncia a que Atalia retiene a Zebia en su palacio y que ha doblado la guardia, ¿no? Atalia ordena a Matán sofocar la conjuración del templo. Ahí está, ¿no? O sea, Matán todavía se llama el sacerdote de Baal, ¿no? O sea, era su mangina, sus esbirros. Ella gobernaba mediante esbirros que eran una especie de maleantes, que eran sacerdotes de Baal, que ponían miedo en la gente, ¿no? Con sus dioses y con sus armas. Ella gobernaba con esos, con gente de baja estofa. Pero ella era la realeza, ¿no? O sea, necesitaba gente de baja estofa para gobernar. Eso era típico en estos temas, ¿no? Igual como hizo Cleopatra, ¿no? Y los ancestros de Cleopatra con los gavinotas, ¿no? Con los gavinionas, ¿no? O sea, con esos mercenarios que habían venido, ¿no? A hacer una obra particular en su reino y se habían destruido casi todo, ¿no? Y paraban haciendo vandalismo, ¿no? Igual, también siempre se apoya en esta gente, en malotes, en malandros de baja estofa para que ellas puedan lograr sus fines, ¿no? Lo mismo que hizo Cleopatra lo hace Atalia, ¿no? Cleopatra lo hizo con los mercenarios vándalos que paraban ahí haciendo estragos en su reino, teniendo a la gente preocupada, ¿no? Y ella, como estaban ya distraídos, preocupados por estos vándalos, Cleopatra hacía lo que quería, ¿no? Es así, o sea, te distraigo con el COVID y se pone a robar lo que quiere, ¿no? Es igual. Apure la ambición todos los medios, nacida a dominar y acostumbrada a un poder absoluto, no podría humillarse en mi pecho la desgracia. O sea, estos dramaturgos ya lo estaban explicando bien, ¿eh? Apure la ambición todos los medios, o sea, todo lo que nacida a dominar y acostumbrada. O sea, ella siempre había sido princesa, era hija de 3 casas reales, y casada con una casa real e hija descendiente de 2 casas reales. O sea, ya estaba emparentada con 3 casas reales. Nacida a dominar y acostumbrada a un poder absoluto, no podría humillarse en mi pecho a la desgracia. O sea, su plan de ella no iba a dejarse
a dejar que su plan se vaya al agua, ¿no? Se haga aguas. Entonces, esta usurpadora intenta convencer a Sevia para que engañe a los judíos, haciéndoles creer que entre las dos han salvado a un vástago de Ocosías, ¿no? O sea, trata de utilizarla a ella para hacerla entrar en su plan, ¿no? Para ella salvarse, ¿no? Y no asumir su responsabilidad. Entonces Sevia se niega a mentir, ¿no? A mentir junto con ella. Entonces Atalia manda arrasar el templo, ¿no? Como no puede hacer eso, no puede guardar las formas, las apariencias, entonces tiene que arrasar el templo, Atalia, ¿no? Entonces Goyada instruye a Joás en sus obligaciones como monarca, ¿no? O sea, lo prepara al pequeño. Entonces le explican todo al pequeño y el pequeño ya, como era un chico obediente, ya empieza todo a moverse. Entonces, aparece ahí, le muestra el cuerpo de Joás, las cicatrices, las heridas, pasa un montón de cosas, ¿no? Y poco a poco el enlace comienza a volverse más candente, ¿no? Candente. Entonces, se proclama a Joás como rey de los judíos, aparece Atalia, que ha derribado las puertas del templo e intenta herir a Joás. Y es arrojada del lugar sagrado con violencia. Es arrojada, entonces, y empieza la vendetta, ¿no? Empieza la vendetta y comienza a verse a Atalia como un personaje malvado, monolítico, ¿no? A quien el autor no reserva ningún número musical, ¿no? Con ella desaparece todo matiz psicológico, la capacidad de ternura y la riqueza onírica de la que Racine dota a su heroína, ¿no? Porque Racine la vuelve como una heroína a Atalia. Pero Comela, que es más realista, la hace ver como lo que es, ¿no? Para que veas que una tipa así aparece como una heroína en un drama de Racine. Esta reina usurpadora, ¿no? Como ve mucha gente que ya se está dando cuenta, comunica este tema a su confidente, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde ya sabemos en qué termina todo esto, ¿no? Termina todo esto. Bueno, espero haberte ayudado, Benito. Estamos aquí trabajando estos temas y ya es hora de terminar. Pero para que veas, ¿no? Cómo todo esto se crea, ¿no? Una hiperfilia, ¿no? ¿Cómo se llama? Una hipofilia, ¿no? Entonces ya es una hipofilia, ya no es la hiperfilia que estamos viendo en el tema MGTOW, es la hipofilia, es el egocentrismo. Es egocentrismo y es la hipofilia, es la misandría, ¿no? Tenemos la hipofilia, ¿no? Tenemos una misandría, tenemos ya un ginocentrismo extremo, un ginocentrismo monolítico aquí, ¿no? Y tenemos un egocentrismo bastante fuerte de unicidad, ¿no? De creerse la única, ¿no? Y un plan ya elaborado que, como siempre, no resulta. Espero que te haya gustado este tema, que hayamos aprendido más y estoy atento a los comentarios para seguir trabajando más en la filosofía. Hay más temas para hablar, ¿no? Estaba viendo aquí más temas que me están pidiendo para hablar. Ya, eso ya va a ser pronto, voy a prepararme para otro tema. Ahora estoy leyendo sobre Platón, para hablar sobre el tema de Platón en la filosofía MGTOW. Encontré en el banquete de Platón el tema de la caverna, creo que ahí hablan de los MGTOW. Y en el tema de Platón de la caverna hablan también de las píldoras. La azul, la roja, la negra. Hablan de eso. Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Nos vemos. Avisa a la comunidad y sigamos avanzando. Saludos.